Hola, ¿qué tal? Linda tarde. Bienvenidos a su programa de Emprendimiento y Cosas Peores, transmitido por la página de la revista Empoderamia. Estoy muy a gusto, muy contenta. Estamos estrenando instalaciones, ya nos tuvimos que cambiar, estamos creo que más relajados, más acomodados, los muchachos se sienten muy contentos. Y bueno, pues quiero comenzar en lo que se conectan saludando a nuestros amigos que se van conectando, a las amigas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, por supuesto a los sectores de la revista Empoderamia, que como saben, pues estamos estrenando por ahí nuestra edición noviembre-diciembre, que tiene muy buenos artículos que pueden incluso descargar todavía de manera gratuita en los links de la página. Y pueden consultar, por supuesto, nuestras redes. Tenemos muy buenos artículos. La verdad es que los escritores se lucieron compartiendo, la verdad, mucho conocimiento, como siempre. Ustedes saben que para nosotros la clave del crecimiento, del éxito, pues es la capacitación. Y entonces, bueno, nos dedicamos a compartir precisamente ese poder que es aprender de los empresarios y de los escritores exitosos que gustan de compartir este tema tan importante que es el empoderamiento de la mujer. Y bueno, quiero saludar a mi gran invitada que en esta ocasión viene a platicarnos un poco sobre lo que es la seguridad. Quiero que sepan que este tema de la pandemia nos ha preocupado a todos y no nada más nos han tocado resolver temas laborales y escolares, sino también tenemos el tema de los cambios que ha tenido la seguridad, de cómo vamos a comenzar a prevenir los delitos que comenzaron a aparecer. Yo creo que hay algunas situaciones en el tema familiar que cambió y que obviamente hay pues delitos que no quisiéramos conocer o reconocer que existen, pero bueno, que están presentes. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, que es la licenciada Erika Guzmán Granados. Ella es consultora en seguridad, ha estado con nosotros ya platicándonos de manera especial con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en el capítulo Cholula, sobre la forma en que nosotros pudiéramos reconocer el delito y también prevenirlo, porque yo creo que es un tema actual y que a lo mejor que ahora que estamos comenzando con el tema de los aguinaldos y comenzando con el tema de quizás tener que salir un poco más a la calle aún en pandemia, pues cuidarnos, ¿no? Hacerlo con las precauciones que deberíamos tener. Bienvenida, Erika, me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Yo muy a gusto de que me hayan invitado al programa. Gracias. Fíjate que comenzamos a platicar hace rato, antes de que ya nos conectaran los muchachos, sobre que la realidad es que hay mucha delincuencia y no es nueva, ¿verdad? Es un tema incluso, yo creo, de relacionado con la desigualdad social que no podemos dejar de reconocer que existe. Y sin embargo, yo creo que hay muchos temas en los que debiéramos de comenzar a prevenir. Yo le platicaba a Erika que recién cuando llegué a vivir aquí, por ejemplo, estamos transmitiendo desde el estado de Puebla y en la capital, que yo me sentía que venía a una ciudad que era la súper segura. De hecho, era de las más seguras hace 5 años. Y entonces somos como confiados, Erika, ¿no? Siento que muchos nos sentimos con esa seguridad o esa oportunidad de salir a la calle como si nada pasara y dejamos de tener algunas precauciones. Claro, claro, debemos de tomar muchas medidas de seguridad. Desgraciadamente nos distraemos, nos confiamos y nosotros podemos hacer cosas que sin darnos cuenta nos convierten en víctimas o focos para atraer a la delincuencia. Así es, el tema de la inseguridad en el Estado, en el país incluso, se ha ido desgastando por diversos factores. Ya lleva más de 20 años que estos temas de inseguridad se han elevado considerablemente porque precisamente no hemos atendido los factores de raíz, los factores que han generado esta descomposición social. Esos factores eran los que ya alguna vez nos habías explicado una charla en especial, pero que quizás sería muy bueno que nos comentaras así rápidamente
qué es, porque no podemos decir que es culpa de alguien en especial, y que era lo que me habías dicho hace rato, ¿no? Claro, claro, son factores que embarcan muchos temas, muchas esferas. El primero de ellos, y que son los factores de raíz, los factores estructurales que han debilitado este tema de seguridad, es la pobreza. La pobreza en el país, más del 40% de la gente vive en situación de pobreza y un 7% en situación de pobreza extrema. Entonces, este es un tema muy importante por el cual se ha desgastado y ha incrementado el tema de la inseguridad. Otro punto es el tema de la corrupción también, es un tema muy arraigado y México se encuentra dentro de los 5 países con mayor índice de corrupción. Otro tema es también el tema de los centros penitenciarios que están sobrepoblados, que quiere decir que no ha funcionado nuestro sistema de reinserción social. Hay una falta de institucionalidad en las policías. Cada 6 años que cambia el gobierno, se incrementan nuevas estrategias, se deja de dar seguimiento a otras que sí funcionaban y esto debilita mucho el tema de la seguridad. Y hablando de factores nuevos, tenemos pues ahorita derivado de la pandemia, tenemos que se han perdido bastantes empleos. Según una publicación de la ONU, se perdieron en todo el mundo más de 400 millones de empleos formales. De acuerdo a un estudio que hizo el INEGI, estima que la cantidad de empleos informales que se ha perdido en el país, en México, asciende a los 12 millones. Entonces, esto pues ha debilitado bastante y esto repercute mucho en el tema de la inseguridad. Otro tema también pues es la impunidad que igual a raíz de la implementación del sistema penal acusatorio, pues se han incrementado bastante los índices de impunidad. Tan es así que tenemos un 96.1% de impunidad, o sea, de los casos solamente el 6% se resuelve, el 6% llega a solucionarse. Es otro factor que debilita y que afecta el tema de la inseguridad en el Estado. Otro tema también, por así llamarlo, nuevo, es el tema de las adicciones, que ahora los menores de edad inician el consumo de sustancias psicoactivas a una edad más temprana, desde los 12 años. Esto también pues afecta al tema de la inseguridad. Y el tema de la cultura de la violencia. Tenemos también varios años, desde el 2015, si no es que un poco antes, el delito de violencia familiar es el fenómeno con mayor incidencia en el país y también en Puebla. Y ocasionado también por el tema de la pandemia, la contingencia de que estuvimos en casa, pues aumentaron los casos de violencia familiar, aumentaron feminicidios y tenemos que atender todos estos factores, de lo contrario, pues nuestra situación de seguridad seguirá empeorando. Sí, sí, que realmente quizás cambiaron algunos delitos por el hecho de que ahora las personas están pues más en su casa. Quiero pensar, a lo mejor hay menos robos, pero hay un índice increíble de violencia en las familias, ¿no? Y no nada más en las mujeres, sino pasan hasta los niños. Supongo que también a los hombres, pero en realidad creo que creció la delincuencia también. Y se nos viene fuerte si estamos viendo que también va a haber y hay cada vez más desempleo. Y de remate se nos junta con fin de año, fiestas navideñas, que en realidad, como bien nos dices, tendríamos que extremar precauciones si vamos a salir para no provocar incluso, si se me permite decirlo, el delito por el descuido, por la falta de atención, por ir con el teléfono quizás. Entonces, habríamos de pensar que hay mucha gente con mucha necesidad en las calles. Así es, precisamente por el tema del desempleo, pues las personas van a buscar la forma de llevar el alimento a sus familias, ¿no? Entonces, desgraciadamente esta no es la opción, pero es la opción más fácil y por ello nosotros debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar ser víctimas de la delincuencia. Sí, y bueno, yo me imagino que también hay delitos que
que se estilan más en estas épocas. Me acuerdo que en la charla que nos platicabas, nos decías, bueno, la extorsión, que es algo común. Yo creo que a muchos o a algún conocido le ha tocado este tema de las llamadas estas que no sabes qué hacer. Sí, claro, los delitos que aumentan, además de la violencia familiar, que aumentan y que dañan el patrimonio de las personas, es extorsión, secuestro y robo a comercio, son los principales delitos. Para el tema de la extorsión, pues la modalidad más conocida es, y la que más incidencia tiene es la extorsión telefónica. Para ello, pues tenemos que implementar diversas medidas para evitar ser víctimas, iniciando por no contestar llamadas de números que no conocemos. Esa es la principal medida de prevención, no contestar números que no conocemos, no, en caso de que los contestemos, no dar mayor información de la que nos están pidiendo, terminar la llamada, inmediatamente llamar al 911 y hacer la denuncia y brindar este número telefónico para que se agregue a las bases de datos que ellos manejan de los números de extorsión. Yo creo que eso que nos platicas es bien importante porque a todos nos han llamado de números desconocidos, pero creo que entre más tiempo dure la llamada, si es que la atendemos, más te enganchas, Erika. Eh, Conozco amigas que han ido a pagar y a depositar y que entran en un estrés tremendo y que ellas mismas se aíslan cuando está pasando, que no han tenido la oportunidad de una plática como esta tan sencilla que nos das, en donde el mejor consejo es o no contestar o colgar lo más pronto posible. Así es, inmediatamente dar el reporte a las autoridades y hay distintas modalidades de extorsión, pero si te piden de hacer algún depósito, alguna cuenta bancaria, que si ganaste un premio y que tienes que hacer un depósito, no lo hagas, no evites hacer eso, inmediatamente reportarlo a los sistemas de emergencia. Sí, me acuerdo, quiero que sepan que a lo mejor ahorita no lo practicamos, pero quizás más adelante, que nos compartiste algunos videos en donde eh, esta extorsión viene incluso de personas que están en reclusorios. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues todo es posible, ¿verdad? Así es, sí, hace algunos años se publicó en medios de comunicación estas formas de operar de las bandas que se dedican a extorsionar y esto se origina lamentablemente desde los centros de reinserción social, que de centros de reinserción social pues no tienen nada, ¿verdad? Porque se convierten en nidos de delincuencia. Y a pesar de que están prohibidos los teléfonos al interior, pues hay mucha corrupción y desde ahí se organizan y desde ahí generan estas llamadas de extorsión. Fíjate que creo que eh, supongo que hay una organización muy grande también dentro de lo que es el que te llama, el que va por el dinero o el que en realidad si secuestró a alguien, también la casa donde lo va a depositar. Realmente este tema de la delincuencia es algo más organizado que nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora que tú nos dices, bueno, hay que llamar al 911, yo creo que habríamos de rescatar la credibilidad el de hacer esta llamada, o sea, de pensar que realmente es efectivo hacerlo y la cultura de la denuncia. Así es, debemos tener confianza en nuestras autoridades. Se están haciendo, se están elaborando bastantes estrategias. De hecho, hay muchas campañas de difusión, tanto a nivel municipal, estatal como federal, para evitar el tema de ser víctimas de la extorsión. Entonces, sí es importante, si no hay denuncias, las autoridades no saben que se están cometiendo esos delitos, cómo se están cometiendo esos delitos. Entonces, no se va a generar una estrategia adecuada para poder atenderla y disminuirla. Por ello es muy importante que las personas hagan su denuncia y reporten estos casos, no solo de extorsión, sino de todo tipo de delitos. Es muy importante. Me acuerdo también, que haz de cuenta que cuando ya contestas, porque sí, muchas personas contestan y ya te están como gritando y como diciendo, pidiendo auxilio, y
l- me decías que hay que contestar con otras preguntas. No se trata de dar información. Exacto, no dar ningún tipo de información, ningún tipo de información. Limitarte a ser muy cortante en este tipo de llamadas. Por ejemplo, si te dicen, ¿a dónde llamo? Hola, ¿a dónde llamo? Que es lo más común. Tú responder, ¿a qué casa quiere hablar? ¿Con quién se quiere comunicar? No dar datos, no dar, es la familia tal, no, ningún tipo de datos. Si dicen, ¿quién habla? Usted puede responder, ¿con quién quiere hablar? Sin dar mayores datos. Normalmente preguntan también, ¿eres tú primo? Igual, evitar dar información. ¿Quién es? Deme su nombre y apellido, por favor. Y si te dicen, señor, ganó, señor, señora, ganó usted un premio, pues si no he comprado ningún boleto y no he participado en ningún tipo de sorteo, pues es obvio que esta llamada es de tipo extorsiva, entonces hay que limitarse a colgar y hacer la denuncia inmediatamente. ¿Cómo puedo? Bueno, yo me imagino que a medida que te van dando datos, tú te vas dando cuenta cuándo es extorsión y cuándo ya estamos hablando realmente de que hay alguien secuestrado. Claro, es distinto, hay una modalidad, esto ya es hablando del tema de secuestro, hay una modalidad que se llama secuestro virtual. Entonces, las personas se le ingenian para mantener incomunicada a la víctima, le hablan a su papá, a su mamá y les dicen, tenemos a su hijo secuestrado, deposite tal cantidad y tiene tal tiempo porque de lo contrario le haremos daño a su hijo o su hija. Entonces, tú, pues como padre, te asustas, intentas comunicarte con tu hijo y no contesta porque ya utilizaron alguna estrategia de engaño. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha comunicación con los hijos, con la familia, hay que tener claves, hay que diseñar todo un plan preventivo para evitar ser víctimas de este tipo de delincuentes que ya son bandas más organizadas. Y volvemos al tema este que te decía, ¿no? Que quizás esas personas están tan organizadas y nosotros en nuestros hogares no. Como tú dices, no tenemos claves, no tenemos que vamos a colocar, a decir un lugar seguro a dónde ir. En el caso, por ejemplo, si tiembla o a cómo nos reportamos o cada cuánto tiempo pudiéramos desaparecernos y que pensemos que estamos todos bien y estos planes que deberíamos integrar en las reuniones familiares, ¿verdad? Y que pues no lo hacemos. Creo que navegamos pensando o confiándonos demasiado quizás y es bueno voltear a ver estos índices de delincuencia que hay pues en las ciudades en donde vivimos, ¿no? Claro, claro, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha comunicación. Otro punto importante también es el tema de las redes sociales. Debemos tener mucha precaución con lo que se publica, porque actualmente toda tu información está en la red. Entonces hay que tener cuidado de no hacer públicos nombres, domicilios, datos de vehículos, todo este tipo de cuestiones hay que estar muy alertas sobre todo con los menores de edad, también hay que cuidarlos de lo que comparten, de con quién se están comunicando, hay que tenerlos a la vista cuando estén frente a algún dispositivo, ya sea laptop, iPads, hay que tener mucha vigilancia porque cualquier descuido puede ser aprovechado por delincuentes o por bandas organizadas. Eso fíjate que me lleva a pensar que quizás ahora con este tema de la pandemia, muchos negocios migraron a las redes sociales y hemos recibido en alguna medida mucha capacitación en el sentido de lo que nos compartes, en que veamos las redes sociales como una pantalla y una proyección en donde todo lo que tú digas lo va a ver muchas personas, ¿no? Y que pensemos dejar por un lado lo personal y compartir quizás solamente la parte, pues, de lo que, a donde tú quieres llegar, de negocios, de búsqueda de algún producto, sin, como tú dices, transmitir o transparentar nuestro hogar,
o las pertenencias que tienes. Y obviamente lo último que se puede poner ahí, pues es la familia, ¿no? Y los hijos menores. Sí, claro, debemos de tener mucha precaución. Las redes sociales son una herramienta que vinieron a facilitarnos la vida, ¿no? Hacerla más práctica. Son una buena herramienta bien utilizada. Hay que tener mucha precaución, sobre todo con los menores de edad. Incluso uno como adulto también, de repente se te hace fácil subir alguna fotografía, que esa fotografía refleja a lo mejor datos privados como algunas placas de vehículos, números de casa, el nombre de tu fraccionamiento, datos que puedan ser utilizados por gente que se dedica a eso, estar pendiente de quién puede ser su próxima víctima. Y lo veíamos a veces tan lejano, Erika, o sea, esta cuestión de que alguien, por ejemplo, te hackee tu cuenta y que de repente sientas que alguien está mandando mensajes por ti. La verdad es que era como de ficción y cada vez le pasa a gente más cercana. Así es, sí, con el uso con la aparición de Internet y el uso de redes sociales, pues se ha venido también, la delincuencia también evoluciona a este ritmo, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucha cantidad de delitos cibernéticos y aparte se aprovechan de que es un tema que no está completamente legislado, ¿no? Entonces, es muy fácil utilizar cualquier medio electrónico para poder, cometer algún delito. Nos platicabas hace ratito de las modalidades que hay en el tema de secuestro. Yo sé que es un tema muy delicado, pero la verdad es que no sabemos qué se tiene que hacer, Erika. No sabemos a quién tendríamos que acudir, si se contesta, no se contesta la llamada, si va uno y paga. En realidad, ¿qué pudiéramos nosotros hacer ante un indicio de que estamos padeciendo un secuestro, por ejemplo? El tema de secuestro sí es un tema muy delicado. Puede ser desde el secuestro virtual que comentábamos, que es pues la forma más sencilla, porque en realidad no se secuestra a la víctima, solo se engaña, hasta un secuestro con una banda, normalmente son grupos de la delincuencia organizada bien organizados, valga la redundancia, y hay que tener mucha precaución. En caso de ser víctima de secuestro, pues inmediatamente tenemos que reportarlo, denunciarlo a la fiscalía y ellos ya tienen unidades especializadas que irán asesorando y acompañando a las familias y a la víctima en este tema. Pero para poder evitar ser víctimas de este delito, Sí, pues sí. hay muchas medidas que se pueden tomar. En primer lugar, tratar de cambiar las rutinas de trabajo, tratar de cambiar las rutas de llegada, tanto de casa al trabajo, del trabajo a la casa, al ir por los niños a las escuelas. Hay que tratar de cambiar la rutina, tratar de cambiar los horarios. Hay que tener mucho cuidado de que los menores de edad no den información, no platiquen con desconocidos y no les den más datos acerca de la familia, de sus rutinas. Hay que tener también tener una agenda y a lo mejor compartirla con alguien, con algún familiar cercano para que él sepa en dónde vas a estar en determinado momento del día, porque es Yo creo que información sí, 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 que sí, va a ser sí, muy perdón. importante. Sí, Yo creo adelante. que las redes sociales y los teléfonos inteligentes, pues en alguna medida también ayudan a eso, ¿no? Porque, lo digo porque, bueno, no soy tan experta en andar viendo dónde andan mis hijos, pero sé que hay aplicaciones que ya pueden en alguna medida, no sé, compartes la ubicación o te subes a un taxi y puedes mandarle a alguien cómo va la ruta o el camino, cosas así que sí sirven. Claro, en la función en WhatsApp tenemos la función de compartir ubicación por algún tiempo determinado, incluso también plataformas como Uber igual te dan ahí una opción para que puedas viajar de manera segura y compartir tu ubicación. Son herramientas
que puedes utilizar. Tú recomiendas entonces que sí hagamos uso de ese tipo de cosas, porque mira, habrá quien dice, ay, le estás haciendo la chamba a esa empresa que se está enriqueciendo porque tú le estás ayudando, pero en realidad deja tú el tema comercial o el tema de que la geolocalización es un negocio, porque en realidad lo es, pero tú puedes hacer uso de esa tecnología para tu beneficio y tu protección. Claro, claro, cualquier medida que ayude a impedir que te vuelvas víctima de algún delito, que ayude, desgraciadamente, si te vuelves víctima de delito, a resolver, indagar, a aportar datos a la investigación, es importante y es buena utilizarla independientemente de otro uso que le puedan dar estas plataformas, ¿no? Lo Así es. importante es la medida de seguridad. El aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de dejar pistas, ¿verdad? Porque por ejemplo, también conozco muchos amigos que, por ejemplo, tú vas a algún restaurante y te registran y hay quienes dicen, no, yo no voy a dar mi nombre, no, o dan un nombre que no es. En realidad, no te hace nada, no te hace ningún daño, quizás el contestarles la encuesta porque en un momento dado es una pista, ¿verdad? De dónde estuviste, de tu vida normal, de cómo te desenvuelves y finalmente es algo que puede adelante servir. Claro, claro, son datos importantes que pueden aportar a que la investigación se resuelva. Fíjate qué importante, pues amigos, estamos aquí en su programa de emprendimiento y cosas peores. Me da mucho gusto que muchos amigos de varias partes del país se estén conectando y me permitan mandar saludos hasta Culiacán, a Monterrey, a amigos que se conectaron de Oaxaca, muchas gracias, de acá de la capital poblana, de Chihuahua, muy agradecida. Saludos a las amigas de la Asociación de Mujeres Empresarias que siempre nos están mandando saludos. Ah, y bueno, estamos aquí platicando con la licenciada Erika Guzmán, quien ella es experta en el tema de seguridad y platicando de las medidas que podemos y debemos implementar para prevenir el delito, sobre todo pues en estas fechas de fin de año en que a lo mejor muchos tenemos el privilegio y la oportunidad de tener trabajo y de tener ingresos, pero también debemos de reconocer que hay muchas personas que se quedaron sin empleo y que en la calle afuera hay mucha necesidad. Hay mucha gente que quizás en la desesperación ve una oportunidad que nosotros damos y que la va a aprovechar. Entonces, habríamos de prevenir, ¿verdad? El delito, habíamos de ver la manera y de aprender estos tips que nos está compartiendo la licenciada Erika. Y que bueno, quisiera también preguntarte sobre todo porque nos miran y nos ven muchos amigos emprendedores y empresarios en el tema de cómo pudiéramos prevenir un poco el robo a los establecimientos porque también es algo pues que se nos viene mucho y muy seguido. Sí, claro, hay distintas medidas para prevenir el tema de robo a negocio. La primera de ellas, y pues muy conocida, es el tema de la instalación de una alarma. Ahí el gobierno tanto del municipio como del estado tienen algunas estrategias para instalar alarmas con botones de pánico que se enlazan directamente con las autoridades. Esta es una buena estrategia. Otra podría ser la instalación de cámaras en el negocio. Otra más podría ser el tema de contratar personal de seguridad privada. También sería una parte importante. Otra medida de seguridad puede ser instalación de cristales reforzados en el negocio, el tener siempre una iluminación adecuada, ya que esto ayudará también sobre todo el tema de la instalación de cámaras de seguridad. Existen bastantes medidas que actualmente los comerciantes pueden tomar para evitar ser víctimas de la delincuencia. Yo me imagino que para los que se dedican al comercio es algo muy común y hay instrucciones que también debemos de procurar y que en alguna medida son lógicas. Y me refiero al sentido de, por ejemplo, no tener la venta del día pues todo el tiempo.
menos de varios días, ¿no? En realidad es algo que suena lógico, pero que quizás habrá quien sí ahí va guardando todo y no es de separar, ¿no? De hacer un corte de caja y guardar o ir a depositar el dinero. Claro, sí, es una medida que también resulta efectiva, el hacer cortes de caja cada determinado momento, también de acuerdo a cómo, sea el análisis del ingreso del negocio. Hay que hacer un análisis y ver de qué manera se puede ir haciendo cortes de caja para no tener tanto efectivo, tanto dinero en un establecimiento, y también el tema de pago con tarjetas de crédito, débito, que es también un factor importante para evitar tener este efectivo dentro del negocio. De hecho, incluso, lejos del tema de la fiscalización, que también algunos comerciantes locales, informales e informales, dicen, ay, no, ya con una terminal me van a fiscalizar, que pues sí tiene su punto de razón. También es un punto de seguridad. Incluso hay locales que suelen poner en este negocio no se recibe efectivo y cosas así, pues que al final creo que sí ayudan a disminuir el que se sienta un negocio atractivo, ¿no? Para un delito. Así es. Sí, pues es también una medida de seguridad que puede ayudar en algún momento para que evitar manejar tanto efectivo en el negocio y que en dado caso de ser víctimas, pues no sea tan grande la pérdida, ¿no? Yo supongo que en el caso del botón de pánico, me gustaría pues entender un poco cómo funciona, em, lo sugieres, o sea, sugieres que uno adopte todas las medidas que nos proponen tanto las autoridades y quizás escuchar este tema de contratar la seguridad privada porque la delincuencia crece, aunque uno no lo quiera ver o no lo quiera aceptar. Hay incluso quienes te dicen, no veas las noticias porque entras en un ciclo negativo en tu vida. No, yo creo que es importante estar informados, sobre todo del entorno, en el entorno en el que vives, pero sí tomar en cuenta estas nuevas tendencias de seguridad para seguirnos cuidando. Sí, así es. Hay que tomar varias medidas de seguridad, todo lo que pueda ayudarte para evitar convertirte en víctima de la delincuencia, hay que implementarlo. El tema de los botones de alertamiento es muy importante porque reduce el tiempo de respuesta de las autoridades. Se enlaza directamente con el centro de emergencias, se recibe el reporte y es más rápida la atención, la respuesta para que lleguen las unidades de seguridad pública a tu negocio. Es una herramienta muy, muy importante. En el caso, por ejemplo, digo, entiendo que todo lo que nosotros podamos prever en nuestro negocio, en nuestro taller, escuela, el emprendimiento, la tiendita, lo que sea que nosotros tenemos abierto al público en general, eh, es importante tomar en cuenta que todo lo que podamos proveer de seguridad nos viene sirviendo porque también ya nos habías comentado que no hay un gran presupuesto de seguridad, no hay una enorme comunidad de policías cuidándonos y que también tenemos que ser realistas en ese sentido. O sea, no sé, no sé a cuántos ciudadanos le correspondería cuidar un solo policía, por ejemplo, en la capital, ¿no? Pero entiendo que el tiempo que tarden en atender una llamada también depende del personal que hay. Claro, sí, en el tema de seguridad pública, lamentablemente, pues no hay recurso que alcance, ¿no? Además de que se ha destinado muy poco presupuesto, han sido siempre alrededor del 3% del presupuesto total el que se destina para seguridad pública. Además de eso, si le sumamos que hay poco personal, la ONU recomienda 2.8 policías por cada 10.000 habitantes y en el estado de Puebla, de acuerdo al estudio del Secretariado Ejecutivo, que es el modelo óptimo de la función policial, tenemos apenas el 1.1, 1.2% de policías. Entonces,
es muy poco el estado de fuerza, son pocos los recursos con los que se cuentan. Entonces sí, nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte también para establecer medidas preventivas. Sí, fíjate que pues eso es parte de ser realista y de estar conectado y entendiendo las noticias, ¿no? Valga la redundancia, a lo mejor para muchos los temas de la política y la gobernación y la gobernanza, etcétera, no son ajenos, pero sin embargo, cuando comenzamos a ver las necesidades, y esperemos que no sea nunca porque nos tocó padecer alguna situación complicada, es cuando nos damos cuenta que hay prioridades que tenemos que tratar de solucionar también nosotros mismos. Ahí debe haber una comunidad o debe haber un hacer equipo por este tema de la seguridad. Yo me acuerdo, por ejemplo, vayamos a un ejemplo más cómodo, ¿no? Cuando los niños, ¿te acuerdas? Salían a clases tan temprano que decían, por favor, prende la luz exterior de tu casa porque pues los niños van a tomar el autobús y está oscuro, ¿no? Entonces aquí como lo mismo, ¿no? Como hay que ser un poco solidarios con esas personas que sí tienen que andar en la calle o muy de madrugada o muy noche porque tienen que salir a trabajar. Y quizás una luz les dé un poco más de tranquilidad a la hora de trasladarse. Sí, así es. Hay que establecer varias medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia y también es muy importante el tema de la participación ciudadana. Estamos esperando que la policía, que el gobierno nos resuelva todo y no, gran parte del trabajo también nos corresponde a nosotros como ciudadanos. En primer lugar, establecer medidas de prevención, fomentar la denuncia, porque es muy alta la cifra negra, ¿no? La cifra de los delitos que no son denunciados. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra denuncia, de coadyuvar con las autoridades, de reportar cualquier situación que veamos de inseguridad, cualquier situación que veamos en nuestra comunidad, reportarla, hacerla de conocimiento, establecer contacto con los policías para también trabajar de manera coordinada. Todos los programas preventivos que se desarrollan desde el gobierno incluyen la participación ciudadana, porque no hay programa que sea efectivo si no participan los ciudadanos. Así es, en eso comulgamos, yo creo que todos y a todos nos preocupa la situación de que podamos hacer equipo y de que nos pongamos en los zapatos de los que andan en las calles, ¿no? Y que a lo mejor si, por ejemplo, les prendemos la luz de la calle, quizás les hacemos menos estresante el pasar o el tener que salir o muy temprano, muy de noche. Y bueno, ya se nos está yendo rapidísimo la hora. Erika, quiero puntualizar algunos datos que nos diste buenísimos, por ejemplo, para los que comenzaron a ver el programa a medias ya, nos platicaste mucho sobre el tema de las llamadas de extorsión, que es algo que sucede muchísimo, y que lo que tenemos que hacer es cortar la llamada o no contestar números desconocidos. Así es la principal medida de prevención, evitar contestar números desconocidos. Esa es la más importante. Y además, sabes que yo creo que ya se estila incluso mucho como parte del protocolo de negocios, mandar un mensaje o un WhatsApp anunciando la llamada. Así Y es. eso nos da tiempo a que si la persona a la que vas a llamar está ocupada, va manejando, etcétera, te diga, dame 10, 15 minutos o quién eres, ¿no? O cosas así. Y da un poco más de seguridad en el tema ya de hacer una llamada o de contestar una llamada a alguien desconocido, ¿no? Y entonces, nos platicabas también en la cuestión de secuestro, importante llamar al 911, eh, tratar de localizar a la persona que está supuestamente secuestrada, Erika, ¿es viable? Sí, sí, claro, inmediatamente después de terminar la llamada con el presunto secuestrador, hay que reportarlo al 911, hay que hacer nuestra denuncia y hay que tratar de establecer contacto con la persona que presuntamente está secuestrada.
O sea, porque lo primero que te dicen es que no denuncies, que no llames, que te quedes donde estás, casi casi congelada. Y bueno, suele pasar porque te involucran en un tema de estrés tremendo, que era lo que decías, ¿no? Que ahí te comienzan a preguntar y si te pones nervioso, tú comienzas a dar información. Entonces, lo importante es cortar rápido la llamada o contestar con preguntas. Si me Así escuchas? es, sí, Sí, para el sí. caso de extorsión telefónica, pues hay que... Sí, sí, sí escucho. Se quedó Ok, ok. congelada la imagen, pero sí, sí logro escuchar. Y bueno, en el Son caso pues problemas ya de la tecnología. de la tecnología y en el caso de pues el robo al negocio, lo peor que podemos hacer pues es enfrentar al delincuente. Sí, claro, en el momento que estás siendo ya víctima de un robo en tu negocio, lo mejor es evitar el contacto visual, mantener la calma y dar lo que él necesita. Es más importante proteger tu integridad física que lo material que puedas llegar a perder. Hay que tratar de mantener la calma y entregar todos los bienes económicos que esté pidiendo el delincuente. ¿Por qué me llamó la atención el evitar el contacto visual? Es un tema muy importante. Bueno, algunas veces dicen es mejor observarlos para que se te queden las Ujú. características, ya sea sus características fisionómicas, su vestimenta y demás, pero sucede que los delincuentes también, si no son primodelincuentes, se ponen nerviosos, si van armados, se ponen más nerviosos, la misma adrenalina del robo que están cometiendo los lleva a lesionar a las personas si es que tú estableces un contacto visual fijo con ellos. Por eso es muy importante tratar de evitarlo. Ok, y en el caso, por ejemplo, de esos robos que ahora se dan en los transportes públicos, igual, pues ni modo, entregar lo que traes Pues o sí, lamentablemente. en el cajero. Me dicen acá los muchachos, oye, en el cajero, pues sí. Así es mejor entregar todo los bienes que lleves a que pongas en riesgo tu integridad física. A propósito de que me dicen los muchachos de los robos en bancos y en cajeros, yo creo que es parte de la rutina, ¿verdad? Ahí yo no sé qué tan, normalmente a uno hasta le gusta ir al mismo cajero, y creo que entonces entraría aquí la recomendación que nos hiciste de cambiar la rutina, ¿sí? Sí, es muy importante cambiar la rutina, no ir al mismo lugar, porque hay gente que está observando los movimientos de las personas, que a eso se dedica finalmente, ¿no? Entonces debemos tomar varias precauciones. Una de ellas, pues, es cambiar horarios, cambiar rutinas, y en el tema de los cajeros, pues tratar de no ir siempre al mismo y tratar de sacar la menor cantidad posible de efectivo. Realmente lo más recomendable es, bueno, no sé qué tan recomendable sea, pero entonces mejor pasar a ventanilla por lo que vayas a ocupar y no ir cada ratito. Así es. Así es, porque en los bancos hay muchas personas vigilando, esperando, observando movimientos de las personas para ver quién va a ser su próxima víctima, ¿no? El robo a cuentaviente también es un delito que se ha incrementado a lo largo de los años y que, sobre todo en estas fechas de diciembre, enero, que son el tema de pago de aguinaldos y demás, pues están muy pendientes de quién puede ser su próxima víctima. Erika, yo sé que, bueno, el tiempo siempre es corto cuando se trata de temas yo digo, tan importantes y tan necesarios, porque solemos a veces no querer ver la realidad, pero me gustaría saber cómo te pueden buscar las personas o cómo se pudieran conectar contigo ya para hablar de temas, pues, de una asesoría más integral en alguna área específica. Claro que sí, con mucho gusto. En caso de que quieran contactarme, dejo mi correo electrónico, es eri y latina punto gz punto g arroba gmail punto com.
A través de ese medio pueden contactarme por cualquier duda o cualquier necesidad de asesoría. Y bueno, quiero que sepan, porque no lo platicamos, pero la licenciada Erika es criminalista y criminóloga, me dijiste, ¿verdad? O sea, realmente experta en el tema de seguridad y que solimos platicar antes de, platicamos antes del programa bueno, de esta cuestión de la expertise en estos temas que, realmente es complicado, no es fácil y que además, como bien lo dices, no podemos seguir pensando que las cosas están muy bien, tenemos que estar muy alertas, es la palabra, sobre todo en estos tiempos. No desvincularnos de la información, estar escuchando, yo creo que es importante las noticias, pero sobre todo yo creo que un poquito de noticias locales no hacen mal. A veces uno se va a los panoramas internacionales, etcétera, pero habíamos de tener los ojos puestos también en la realidad en la que estamos viviendo para poder prevenir, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante estar atentos de nuestra situación, estar atentos de lo que sucede desde nuestra comunidad, estar atentos de lo que se publica en medios de comunicación, estar atentos también de todas las estrategias que se están regenerando en materia de seguridad, tanto a nivel municipal, estatal como federal. Sí, sobre todo porque me platicabas, bueno, que al final hay la coordinación de autoridades de las distintas escalas y que cada una hace sus esfuerzos para el tema de procurar una seguridad que probablemente nosotros tenemos también que aportar un granito de arena para generar un clima quizás menos violento y denunciar. Así es, eso es muy importante. Desde el gobierno federal se desarrolló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en esta estrategia se contempló la división del país en 266 regiones, coordinaciones regionales, desde las que se hacen reuniones diarias de seguridad, diarias a las 8 de la mañana con los tres niveles de gobierno y es una mesa muy importante, es una estrategia muy importante que la finalidad es la coordinación y el generar estrategias operativas para disminuir la incidencia. Entonces, sí es muy importante que también los ciudadanos participen, se informen y es muy importante que colaboren con las instituciones de seguridad pública, sobre todo en temas de prevención del delito. Muy bien, pues muy contenta y muy agradecida con el tiempo que nos regalaste para compartir con los amigos que se unen a través de la página de la revista Empoderamia, así como los que nos acompañan de la asociación y los distintos amigos que nos ven en las redes, porque creo que es un tema medio escabroso, pero creo que es algo muy necesario porque créeme que de aquí no nada más es el que escuchó la plática, sino el que se la va a compartir a sus hijos, a su familia y que realmente es tomar un poquito de conciencia. Y antes de irnos, me gustaría agradecer mucho a quienes se tomaron la molestia de mandarnos un mensaje y saludarnos. A Clara Guzmán, muchas gracias. Alberto Beltrán, a Lupita Guzmán, muchas gracias porque nos escuchaste. Eduardo Torres, Farabel, Begoña López, muchas gracias. Marito Varela, Candy Ojeda, de claustro doctoral honoris causa Javier Alvarado, muchas gracias. A Rose Villa, a Gema Díaz desde Oaxaca, a Paquito Díaz, a Alexia Flores y al doctor Jorge Nobel, que también se tomó el tiempo de estarnos escuchando y yo creo que fue un tema muy, muy bueno, que nos dejó, la verdad, muy buenos puntos para prevenir el delito. Nuevamente te agradezco mucho que nos hayas acompañado y bueno, repito, la licenciada Erika Guzmán y tu correo eri.gz.g@gmail.com por si necesitan alguna asesoría en el tema de seguridad, que la verdad es que yo creo que a muchos y a los que tienen su negocio abierto al público, pues les hace mucha falta. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Y al gracias a ti, público, Mariana. y al público que nos acompañó, muy, muy agradecida también.
Nos vemos la próxima semana de 7 a 8 de la noche en su programa de emprendimiento y cosas peores. Hasta la vista.